Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar un podcast: cómo manifestar el amor de tu vida. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y sobre todo comenta. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. ¿Cómo manifestar el amor de tu vida? Obviamente, el amor de tu vida debe de ser tú y tú. Darte prioridad. Segundo, sanar heridas del pasado. Pregúntate cómo quieres encontrar el amor de tu vida, tener una estabilidad económica, formar una familia. Da igual si quieras tener hijos, no, perritos, o vivir con tu pareja y ya está. Pero si no sanas tu pasado, ¿cómo pretendes a lo mejor formar una estabilidad, un proyecto a futuro con alguien? Si a lo mejor estás estancado en el pasado. Por eso es muy importante pasar cuando rompemos con alguien, con una pareja, matrimonio. Es muy importante que siempre pase a lo mejor un tiempo, sanar esas heridas. También porque vamos formando o vamos acumulando, ¿no?, heridas en nuestro corazón, ¿no? Y siempre ya llega un momento que petamos, por decirlo de una manera, ¿no? Y siempre entramos luego en el rol de: es que no hay nadie para mí, no voy a encontrar a alguien, es que quién me va a querer, cómo alguien se va a enamorar de mí. O sea, nosotros mismos nos machacamos. Lo mejor también, cuidado a quién dejamos entrar en nuestra vida, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo mis tarots interactivos, siempre marcar el ritmo en la pareja. Cuando conocemos a alguien, pesa tu ritmo, iros conociendo, porque a lo mejor al cabo de 3 meses idealizas a esa persona y a lo mejor luego no es la que es. A lo mejor luego tenéis muchos conceptos o sois muy diferentes. Por eso yo siempre me gusta marcar el ritmo. Nos podemos gustar, queremos una estabilidad como pareja, etc. Bueno, si tiene que ser, va a ser con esa persona. Y si no, pues a lo mejor no es. Por eso digo, marca el ritmo en las relaciones. Sobre todo, ¿qué concepto tienes del amor? Obviamente, a todos nos han partido el corazón, hemos llorado, hemos reído, hemos sanado. ¿Qué es lo que tú quieres en una relación? ¿Qué pareja buscas? Más bien compañero de vida. ¿Qué hobbies tú quieres compartir con esa persona? ¿O estás tú dispuesta o dispuesto a aprender cosas nuevas? Que esa persona te aporte, es decir, cosas nuevas. ¿Quieres formar una familia? ¿No? ¿Vivir en extranjero con esa persona? O sea, para ti, ¿qué concepto tienes en la vida, en el amor? Muy importante, cuando conocemos a alguien, obviamente por ambas partes queremos formar un proyecto juntos, ¿no? Y sobre todo que este proyecto de pareja pues dure a largo plazo, no a corto plazo. Por eso es muy importante que cuando conocemos a alguien y esa persona puede ser el amor de nuestra vida, pues ser sinceros, sinceras, qué es lo que queréis en la relación, qué buscáis, si queréis tener hijos, no, queréis emprender o vivir en el extranjero, como acabo de decir. Sobre todo, qué heridas te han podido marcar. Ser sinceros. Y sobre todo, quítate otro tip. El concepto es que no hay nadie para mí. Claro que va a haber alguien para ti.
pero por eso marcaba el consejo de sanar heridas del pasado. Si tú dejas entrar a cualquiera en tu vida, te estancas en el pasado, ¿sabes lo que va a pasar? Que los meses, años pasan y a lo mejor puedes encontrar o dar a conocer o conocer a alguien que puede ser el amor de tu vida, pero a lo mejor por heridas, por estancamiento, por vivir siempre en el pasado, pues a lo mejor no te das el hueco en el amor. Por eso es muy importante siempre, en la vida siempre nos van a hacer daño, obviamente, pero da igual en el amor, a lo mejor lo laboral, en amistades, en la familia, en todas las áreas de nuestra vida. Siempre es muy importante encontrar un equilibrio. Por eso digo, sana, quiérete, ama, no tengas miedo a enamorarte, a volver a empezar con alguien. Obviamente, ¿no? Siempre cuando conocemos a alguien nuevo nos da miedo, claro, obviamente. ¿Por qué? Porque no sabes por dónde va a salir. Por eso es muy importante marcar el ritmo. Si esa persona te va a querer en lo bueno y en lo malo, le va a dar igual que marques tu ritmo. Si no te respeta, pues a lo mejor ahí no es. Mejor es porque se asoman banderas rojas. Y sobre todo, realiza una carta de manifestación. Imagínate, describe qué es lo que tú quieres en una relación. Cuando tengas tiempo libre, ¿cómo quieres compartir tu tiempo libre con esa persona, con el amor de tu vida? Y sobre todo, imagínate, ponte meditaciones, haciendo actividades con el amor de tu vida. Y bueno, estos son algunos consejos personales o tips para manifestar el amor de tu vida. Siempre va a haber alguien para nosotros. Y como decía antes, y es que lo vuelvo a repetir, lo que resiste, persiste. ¿Qué quiere decir cuando siempre digo esto, no? De que si no sanas, siempre repites el mismo patrón en las mismas relaciones, pero ya da igual en el amor también, en amistades, familiares, en el trabajo, en este mundo terrenal. Por eso digo que ámate, quiérete, y va a haber alguien que te va a querer en lo bueno y en lo malo, tal cual como eres. Gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Comenta abajo y sobre todo activa la campanita de YouTube para que siempre te pueda avisar cada vez que suba vídeos. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.